Cuando la varilla está cargada, significa que el cuerpo tiene un exceso de carga, o sea que tiene más protones o más electrones, y entonces cuando acerco la varilla, una vez frotada con otro cuerpo, le voy a pasar, en este ejemplo vamos a poner electrones, le agregué 10 electrones, entonces como la varilla está cargada negativamente, al acercarle el péndulo vemos que empieza a moverse hacia la varilla, acercándose, evidenciando la presencia de una fuerza eléctrica. Si la varilla tiene un exceso de electrones, como el que estamos mencionando, la varilla va a estar cargada negativamente. Si por el contrario tuviera defecto de electrones, o sea, se le sacó o arrancó electrones a esos átomos, lo que va a suceder es que va a quedar cargada positivamente con un exceso de protones. En este caso, que son electrones, lo que vamos a ver es que va a tener de los 100.000 que tenía anteriormente, antes de ser frotada, ahora pasa a tener 100.010 electrones. Y por lo tanto, como mantiene la cantidad de protones, que son 100.000 protones, la carga neta deja de ser 0. Entonces, hagamos un ejemplo numérico para entender bien cómo es el planteo. Yo lo que quiero saber, supongamos que yo a esa varilla, que quedó cargada negativamente, le agrego 10 electrones. Entonces, si yo quiero saber la carga de esa varilla, lo que tengo que hacer para averiguar la carga neta es hacer los 10 electrones que tiene en exceso multiplicado por cada carga de electrón que estaba en la presentación anterior, eran menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, la varilla va a tener un exceso de carga de menos 1,6, acá vemos el signo de menos, que la varilla cargada negativamente, por 10 a la menos 18 coulomb, cuenta que hice en calculadora. Bien, una vez que tengo este dato, ya sé cuánta carga tiene. Los 10 electrones no es la carga, es la cantidad de electrones. Entonces hay que diferenciar lo que es la cantidad de electrones de la carga de una varilla. Y así puede tener cualquier cantidad. Queda claro que estos son valores representativos nada más. En la vida real serán muchos más, no sé cuánto, y depende de la frotación y su número aleatorio. En general lo que se puede decir que la carga neta de un cuerpo, cuando es frotado, va a ser N, que es la cantidad de electrones que tiene la varilla en exceso o en defecto, multiplicado por la carga de cada electrón, que es un valor que saco de una tabla, como la que vimos hoy. Y de esa manera obtengo el valor de la carga neta de cualquier objeto cargado. Por otro lado, cuando se carga un cuerpo por frotación, podemos tener distintos casos. La idea acá es plantear un poco cómo es el planteo de carga positiva y carga negativa. Si yo la varilla la froto con un pañuelo de seda, y es una varilla de vidrio, resulta que la varilla de vidrio tiene tendencia a ceder electrones respecto a la seda, y por lo tanto, como la seda tiene tendencia a ganar, cuando yo lo froto se van electrones, y de esa manera la varilla, que ahora tiene menos electrones que antes, pasa a tener carga positiva. Sin embargo, el ejemplo que hice antes, si yo cargo a través de una varilla de plástico con un paño de lana, al frotarlo, la lana tiene tendencia a ceder electrones, por lo tanto queda cargada positivamente, y mientras la varilla queda cargada con exceso negativo, porque se le agregaron esos electrones que le sacó a la lana. Y acá está un poco el planteo de conservación de la carga, porque si pasaron 10 electrones a la varilla, quiere decir que la carga que va a tener el paño de lana va a ser la ausencia de esos 10 electrones. Entonces en este proceso de frotación no se agregó ni se sacó carga, lo que se hizo fue transferirla de un objeto a otro, pero en el proceso no creé carga eléctrica. Eso es lo que significa. Otra idea importante es lo que se conoce como campo eléctrico, que lo que se dice es que todo cuerpo con el que tenga un exceso de carga eléctrica, como la varilla o cualquier objeto, va a generar a su alrededor un campo eléctrico. Entonces acá acá se pone en aceite T, y lo que vemos acá, la idea del T es simplemente para suspender esos pedacitos de T, y acá se lo carga con carga negativa, y acá lo que vemos claramente es que se forman como una especie de líneas tridimensionales, ¿sí?, que se conocen como el nombre de líneas de campo eléctrico. Entonces se dice que todo cuerpo que tenga un exceso de carga va a generar en el espacio un campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Que se representa con la E.
y se pone una flecha arriba porque es un vector, es una magnitud física que generan los cuerpos con exceso de carga eléctrica que lo generan en el espacio que lo rodea. Su unidad es el newton sobre coulomb y como estamos viendo es una magnitud vectorial. Se representa por estas líneas que ven acá o estas que dibujé aquí que simplemente las dibujé en distinto color porque es el color que estaba usando en el lápiz. Se conocen como líneas de campo eléctrico. Y entonces concluimos, que es la conclusión de la primera ecuación de Maxwell, que todo cuerpo que tenga un exceso de carga eléctrica genera a su alrededor algo invisible denominado campo eléctrico. Para poder visualizar ese fenómeno, lo que tengo que hacer es ponerle algún objeto cercano que interaccione con él. Puede ser un péndulo o puede ser el T. Y de esa manera tenemos el campo eléctrico o la idea principal de la ecuación, que es que todo cuerpo con exceso de carga genera ese campo eléctrico.